Santiago capítulo 4, versículo 11. Cuando ya lo tenga, me hace saber con un amén, por favor. Santiago 4, 11. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿lo podemos leer juntos, por favor, a una sola voz? Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Amén. Qué fuerte, ¿verdad? La palabra de hoy está fuerte, pero es necesaria para edificación de nuestras vidas. Amén. ¿Ya puede tomar asiento, hermanos? Gracias. Amén. Este versículo nos dice bien claro, hermanos, ¿verdad? ¿Sobre qué creen que va a tratar el tema de hoy? Sobre la murmuración. Amén. Nos dice bien claro y bien entendido, ¿no? Que no debemos de qué, hermanos, de murmurar los unos de los otros. Amén. ¿Qué es la murmuración? ¿Alguien sabe qué es la murmuración? Exactamente, la hermana la dijo, exactamente. La murmuración es un efecto de la carne. Vamos a meternos un poquito más allá. Y el cristiano espiritual no anda haciendo estas cosas, hermanos, pues tiene los frutos del Espíritu Santo, que ya nosotros lo conocemos, ¿no? Pero el cristiano carnal refleja, ¿qué, hermanos? ¿Qué refleja el cristiano carnal? Las obras de la carne, exactamente. Entonces, podemos entender claramente que aquí, que un cristiano espiritual no anda murmurando, porque un cristiano espiritual tiene lo del Espíritu Santo, va a tener ese temor en su corazón de cuidar su boca, de cuidar su lengua, de no dañar y de no ofender a su hermano, de no ofender a su prójimo. Amén. Aquí la pregunta sería, hermanos, y perdón por esta pregunta, aquí la pregunta sería ¿qué clase de cristianos somos nosotros? Porque principalmente yo alguna vez he caído en eso de murmurar, porque ciertamente empezamos alguna plática y cuando menos nos damos cuenta, ya caímos en eso. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que pedirle a Dios que nos dé de su temor para guardar nuestra lengua y para callar cuando tengamos que callar, hermanos, porque es muy peligroso la murmuración. Amén. La palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas en Él. Entonces, como nuevas criaturas, no debemos de andar haciendo ese tipo de cosas. Amén. Además que Dios nos manda a cuidarnos de la murmuración, pues dañan nuestro corazón o podemos dañar el corazón de alguien más. Amén. Y esto es muy peligroso, porque por ejemplo, cuando somos víctimas, nuestro corazón se duele. ¿A alguien le ha pasado que ha sido víctima de alguien que han hablado de ustedes? Nos duele, ¿no? Nos duele y a la vez nos da mucho coraje. ¿Y esto qué creen, hermanos? ¿Qué creen que queda ahí nada más? No, dice la palabra de Dios, que puede producir en nosotros, en nuestro corazón, una raíz de amargura. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15, nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, no nada más la raíz de amargura se queda en nuestro corazón, sino que, hermanos, podemos contaminar a nuestro prójimo, podemos contaminar a nuestros hermanos. Por ejemplo, si yo escucho que alguien habla mal de mí y yo me quedo con eso y yo voy a mi casa y le cuento a mi mamá, a mi esposo, ¿sabes qué? Esto pasó aquello. Y a lo mejor y ni escuché yo bien, ¿no? A lo mejor yo escuché mal, pero ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy contaminando el corazón de otras personas. Entonces, por eso la palabra nos manda a que debemos de cuidarnos. Amén. Una raíz de amargura, hermanos, empieza con la semilla de la falta del perdón. Por el ejemplo que yo les puse, si yo escucho o me entero que alguien habla mal de mí y no perdono a esa hermana porque yo lo guardo aquí en mi corazón, entonces empieza en mí a nacer ese resentimiento, esa raíz de amargura. Dice, el cual produce el fruto de la amargura y la amargura es el resultado de las ofensas. Si mi hermano me ofende y yo lo guardo
y no saco y no sano eso que tengo guardado en mi corazón. Porque, por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, yo soy una de las personas que muy poco me gusta hablar de mi persona y eso es malo, porque pues nos guardamos las cosas y debemos de, pues de sacarlas para no ir guardándolas, porque hace daño, hasta físicamente, hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos de, pues sí, de perdonar a nuestro hermano también, ¿no? Cuando nos ofende. Que la misma gente dice, el resultado de las ofensas que la misma gente comete contra nosotros, o incluso nosotros cometemos contra nuestro prójimo. Pero claro, obviamente nos duele más cuando ellos los cometen contra nosotros, ¿no? Porque cuando nosotros lo hacemos como si nada, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener cuidado porque es peligroso, hermanos. Podemos matar a alguien espiritualmente también. Entonces, es un tema muy, muy largo porque pues trae muchas consecuencias. Yo lo estuve estudiando, estuve analizando y dije, wow, entonces ¿de qué hablo? Hay muchas cosas de qué hablar respecto a este tema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Muchas de las veces la amargura es el resultado de un resentimiento. Así que, queridos hermanos, cuidemos nuestra boca antes de hablar, ya que podemos ser de tropiezo para algún hermano. Amén. Debemos entender que la murmuración y la amargura son productos de la carne, por lo tanto, es pecado. Amén. Entonces, por eso nuestra misma pastora nos ha enseñado en discipulados atrás que debemos de ponernos a cuentas diariamente para no ir cargando esos pecados, ¿verdad? Sino que diariamente tenemos que ponernos a cuentas con Dios, pues para que Él nos perdone, para que Él nos limpie y para evitar todos estos puntos como la amargura, como el resentimiento, para evitar incluso un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Si somos murmuradores, entonces, hermanos, andamos conforme a la carne o conforme al espíritu. Conforme a la carne. Pues la Biblia es bien clara, ¿verdad? Cuando nos dice que debemos de desechar toda la malicia y todo engaño, la hipocresía y envidias y toda la difamación. Eso está en 1 de Pedro 2:11, hermanos, por aquí, los que están apuntando. También nos dice en Levíticos 19:16, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, porque yo soy el Señor. Amén. La Biblia es bien clara y nos dice bien clarito aquí, no hay ni por qué explicarlo ni con manzanas, ¿verdad? Porque dice, no andarás de calumniador y no harás nada contra la vida de tu prójimo. Además, en Santiago 1:19 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, perdón. Que seamos prontos ¿para qué? Para oír. Y en otro versículo que no lo apunté nos dice que escuchemos todo y retengamos lo bueno, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser prontos para oír, pero sí tenemos que pensar para hablar. No podemos andar hablando a la ligera, hermanos. Amén. ¿Alguna vez han escuchado ustedes hablar de los 3 filtros de Sócrates? ¿Quién ha escuchado aquí hablar de eso? ¿Ninguno? Bueno, se las voy a leer, yo traje esa historia. Se dice que un día uno de los, porque Sócrates era, pues imagino yo que rico, ¿no? Tenía sirvientes, tenía gente a su servicio. Se dice que un día uno de los sirvientes de Sócrates llegó muy agitado a su casa, a la casa de Sócrates, y empezó a hablar de esta manera. Señor, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando mal de ti, con mucha malevolencia. Inmediatamente Sócrates lo interrumpió diciendo, espera, ¿ya hiciste pasar a través de los 3 filtros lo que me vas a decir? Y su sirviente le dijo, ¿los 3 filtros? Y Sócrates le preguntó, sí. Entonces le dijo, el primer filtro es la verdad. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me vas a decir es verdad en todos sus puntos? Respondió el sirviente, no. Lo oí decir a algunos vecinos, o sea, ni siquiera estaba seguro de que fuera cierto, ¿verdad? Dice Sócrates, pero al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es la bondad. Y le vuelve a responder el sirviente. Dice, ¿lo que me quieres decir? Y le vuelve a responder el sirviente, no, en realidad es todo lo contrario, o sea, no iba a edificar en su vida para nada, ¿verdad? Dice, es todo lo contrario. Volvió a interrumpir Sócrates. Entonces vamos al último filtro. ¿Es necesario que me lo cuentes? Y le responde el sirviente. Para ser sincero, no. ¿Necesario? Pues no es.
En ese momento Sócrates sonrió y dijo muy sabiamente, si no es verdadero y no es bueno y tampoco es necesario, enterrémoslo en el olvido. En pocas palabras le estaba diciendo, pues no me interesa, ¿no? O sea, no me va a beneficiar en mi vida, no me trae nada bueno a mi vida, sino pues todo lo contrario. Entonces, a él se le conoce como un hombre sabio, ¿no? Porque él dijo los 3 filtros y eso. Y yo me puse a pensar, cuando lo estaba leyendo, dije, sí es cierto, porque muchas de las veces viene algún vecinito, viene algún familiar, viene algún conocido y nos empieza a contar algo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Paramos nuestra oreja luego, ¿verdad? Y a poco, y a poco. Y ahí ya estamos, pues ya estamos mal porque estamos dándole, pues, cavidad a la murmuración. Aparte de eso, otro pecado es, al darle cavidad a eso, no sabemos si realmente la persona que está atrás de esa persona lo dijo tal como nos lo están contando a nosotros. Porque está la verdad, tu verdad y mi verdad, ¿no? Sí, ya sabemos eso, ¿no? Entonces, no sabemos si realmente es tal y cual nos lo están diciendo. Por ejemplo, hace mucho tiempo a mí se me acercó una vecina y me dijo, ay, es que Julanita es así, y es así, y es así. Y yo le dije, puede que lo sea, pero yo no la conozco. Y hasta que yo no la conozca, entonces no sabré si es así o no. La verdad, a lo mejor sonó feo, ¿no? Pero dije, no me voy a prestar a cosas que no, porque pues en primera, pues yo ni la conocía, la vecina, y ahora la he tratado y es todo lo contrario a lo que me dijeron. Entonces, a veces en nosotros está el poner un alto también a la murmuración, a las críticas. Aparte de lo que yo estaba leyendo, todo esto va ligado con la envidia, porque muchas veces criticamos por envidia, que porque el hermano tiene esto que yo no tengo, y pues eso me molesta de él. Entonces ya busco yo qué hablar. Lamentablemente es verdad, hermanos, y es algo que tenemos que, como decía el canto, que tiene que menguar en nuestras vidas, que tiene que reflejarse Cristo en nosotros, que tiene que crecer Él y nuestra carne tiene que morir. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, tenemos que andar en luz y tenemos que reflejar al Padre, a nuestro Padre. Muchas de las veces se nos han dado temas y nos han dicho que el Hijo lleva las conductas del Padre, ¿no? Porque refleja a los padres. Entonces, si nuestro Padre es un Padre santo, nosotros no podemos andar en pecado. Nosotros no podemos andar en este tipo de cosas ni prestarnos a estas cosas, porque Dios es santo. Su palabra dice que nosotros debemos andar en santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Bueno, estábamos con los 3 filtros, ¿verdad? Si nosotros aplicáramos estos 3 puntos en nuestra vida, seríamos muy sabios, hermanos, porque así no daríamos cavidad a la murmuración en nuestras vidas. Y sí está en nuestras manos. A veces hay cosas que no están en nuestras manos, pero yo siento que el evitar la murmuración sí está en nuestras manos. Podemos poner un alto, podemos poner, a ver, espera, o decir, como dicen los 3 filtros, ¿verdad? Si no me va a edificar, si no es nada bueno y no es necesario, pues ¿para qué nos vamos a quedar escuchando? Poner un alto, ¿sabes qué? Tengo prisa o alguna cosa y con la pena dejamos a la persona ahí con su chisme, ¿verdad? A otro que le guste andar en eso. Amén. El mal uso de nuestra lengua puede causar un gran impacto en nuestro prójimo, hermanos. Por esta razón es importante que cuidemos nuestra manera de hablar, o más bien, como todos decimos, o pensemos 2 veces antes de hablar, antes de abrir nuestra boca. El murmurar, vamos al segundo punto, hermanos, el murmurar nos trae consecuencias. Y en la Biblia podemos ver varios ejemplos. En 1 Corintios 10 y 11, el apóstol Pablo advierte al pueblo de Corintio al referirse al paso de los israelitas en el desierto para que no repitan los mismos errores de sus antepasados. Todos ya conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Que caminaron por el desierto y todos lo conocemos esa historia, ¿verdad? Dice, para que así no sean destruidos. Dice, no, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que estas palabras están escritas y aplican a nuestras vidas. ¿Y qué dice? No murmuréis, no debemos de murmurar, porque dice que el pueblo de Israel murmuró y perecieron.
porque aparte de eso, el murmurar no es un pecado así que, pues ahí ligero. La palabra de Dios dice que es un pecado que molesta a Dios, no es algo agradable ante los ojos de Dios. En el libro de Éxodo 15, 20 al 25, dice, vemos a los israelitas murmurar que el agua era amarga. ¿Alguien me quiere ayudar a buscar este versículo? Éxodo 15, 22 al 25. Alguien con voz potente, hermanos, por favor. 15, 22 al 25. Dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Amén. ¿Cuál es el siguiente versículo que tenemos a un lado? ¿Me ayudan con ese? En mismo 16, pero el versículo 8 y el 9, por favor. Sí. Nuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Amén. Es bien clara la palabra, ¿verdad? Que dice que ellos murmuraban por el agua que hemos de tomar, murmuraban por una y mil razones, ¿no? Realmente en este libro podemos ver muchos ejemplos de la murmuración. Y dice Dios que las murmuraciones no eran contra quién, contra Moisés, sino eran contra quién, contra Jehová. Entonces, aguas con lo que hacemos, hermanos, porque es algo que molesta a Dios. Amén. Pero a pesar de eso, vemos que a pesar de que el pueblo murmuraba, Dios lo alimentaba. Por ejemplo, el agua le dijo a Moisés que echara la vara y el agua se convirtió en dulce. O sea, a pesar de eso, Dios seguía con su pueblo, ¿verdad? Claramente podemos ver que Dios no dejó a su pueblo, pues lo alimentaba con el maná. Y también podemos ver que Dios hizo una secuencia de milagros. Realmente, si nos ponemos a escudriñar el libro de Éxodo, vemos cómo Dios manifestó su gloria una y otra y otra y otra vez, a pesar de que el pueblo murmuraba y murmuraba. Pero aún así, hermanos, esto no fue suficiente para el pueblo, pues tal parecía que eran adictos a la murmuración. Ya no tenían la misma fe de su padre Abraham, de su antepasado, por lo tanto ya no discernían las cosas espirituales y no tenían la misma intimidad con Dios. Y siempre trataban de encontrar un culpable de sus problemas, como muchas de las veces lo hacemos nosotros. Tratamos de encontrar un culpable de nuestros problemas y es donde empezamos a murmurar de nuestro hermano. Es que tú esto, es que tú aquello, es que ya no voy a la iglesia porque el hermano me vio mal. Y el hermano ni en cuenta. El hermano ni en cuenta que te vio mal porque a lo mejor no te estaba viendo a ti, a lo mejor hizo una cara mal porque en ese momento le dio un retorcijón o algo y nosotros ya no los tomamos personales. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente no hemos madurado espiritualmente. Entonces, tenemos que ser sabios. Por eso la palabra del Señor nos dice escudriñar las escrituras. Amén. Pero muchas de las veces no las escudriñamos. Y me apunto yo primero. Muchas de las veces no venimos ni al discipulado, que está todo papitas, aquí nos enseñan todo, ¿verdad? A lo mejor en nuestra casa no entendemos bien la palabra, pero aquí nos explican. ¿Y qué pasa? Pues como no vamos creciendo espiritualmente, porque nos da flojera ganar la Biblia, pues no crecemos, nuestra fe no madura, y ya me enojé porque el hermano me hizo caras, y ya no me voy de la iglesia mejor. O quizás quise saludar a la pastora, pero como la pastora estaba bien ocupada porque no la soltaban, pues no me saludó, ya me voy, la pastora no me hizo caso. Y no debe hacer eso nosotros, hermanos, porque pues tenemos que crecer espiritualmente, hermanos. Tenemos que dejar todas esas cosas. Porque
No vamos a tener excusa para decirle al Señor, es que yo no sabía tu palabra, es que yo esto, yo aquello, no, porque nos está hablando una y otra vez. Y en esto, los viernes nos está hablando, ¿verdad? De diferentes maneras. Ya vimos varias secuencias de los pecados. Y hoy nos vuelve a hablar y nos exhorta a que dejemos la murmuración, a que dejemos la crítica y dejemos la envidia. Amén. Estas palabras que habló Pablo, en el que acabamos de leer en Corintios, dice, podemos llevarlas hasta nuestros días, hermanos. No crean que era nada más para el pueblo, para el tiempo pasado. Estas palabras se aplican a nuestras vidas. Si bien sabemos que el murmurar es pecado y el pecado nos trae consecuencias. Vamos a pasar al punto 3, hermanos. Perdón si voy muy rápido. Ya tenía mucho que no pasaba a predicar. Vamos a pasar al punto 3, que es el murmurar nos trae consecuencias. Amén. Y a su vez también nos explica que Dios aborrece la murmuración. Vamos a ir a Números 21, 5 y 8. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Número 21, perdón. Versículos 5 al 8. Amén. ¿Sí escucharon, hermanos? Y Jehová, el versículo 6 dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué, hermanos? Y murió mucho pueblo. ¿Por qué murió mucho pueblo? Por la murmuración, por andar murmurando. Entonces aquí podemos ver claramente que el andar murmurando o que el andar de chismosos nos trae consecuencias. Amén. El versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Qué hizo el pueblo? Reconoció que lo que había hecho estaba mal y que por causa de lo que había hecho había venido una consecuencia. Amén. Y le pidió a Moisés que le rogara a Jehová para que Jehová pues tuviera misericordia, porque ciertamente vimos anteriormente que murió mucha gente por andar murmurando. Amén. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia está en el libro de Números, en el capítulo 12. Amén. Perdón si los pongo a leer. ¿Alguien quiere ayudarme a leerlo? Es casi todo el capítulo. ¿Sí? ¿O lo leo yo? A ver, yo lo leo. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Yo estaba investigando y dice que esta mujer pues era una mujer de piel morenita, ¿sí? O sea que pues a ellos como que les mal parecía que la mujer fuera de piel morenita. Y pues, bueno, Moisés se enamoró de ella, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pues ahí empezaron a murmurar, ¿sale? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué creen, hermanos? Que Jehová lo oyó. Amén. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, dice el versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos
y se fue. Amén. Y la nube, el versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que ella estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés oró a Jehová diciendo: Te ruego que sanes ahora, te ruego que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días y después volvería a la congregación? Así María fue echada. Vamos a hacer una pausa aquí, ¿verdad? Dice: respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días y después volvería a la congregación. ¿Qué le estaba diciendo Jehová aquí a Aarón? O a Moisés, perdón. Que tenía que ver una consecuencia por lo que habían hecho. Amén. Entonces, en pocas palabras, le dijo: no voy a pasar por alto lo que han hecho. Va a sufrir la consecuencia. Amén. Entonces ahora sí vamos al versículo 15. Dice: así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Imagínense, hermanos, la lepra era una enfermedad, o es una enfermedad muy fea, y ella estuvo 7 días con la lepra. ¿Todo por qué? Por no guardar su lengua, por no cuidar su boca, por hablar a la ligera, como lo dijo Aarón, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí podemos ver claramente que nuestra lengua puede traernos consecuencias terribles. Amén. Aparte de eso, también es bien conocido que con nuestra lengua podemos dañar a nuestras personas. Los psicólogos afirman que los insultos y las etiquetas a la larga lastiman y dejarán una marca imborrable. La autoestima de la persona puede decaer. Hay personas que hasta se han quitado la vida por palabras que han recibido de otras personas. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que decimos, ya que el hábito de usar palabras para mentir, manipular o criticar pueden causar mucho daño a nuestro prójimo, incluso a nuestra familia también, hermanos. La Biblia nos advierte que Dios castiga, como lo hemos visto, Dios castiga a los murmuradores y que su comportamiento es insensato y destructivo. Amén. O sea, si nosotros somos murmuradores, estemos conscientes de que vamos a tener consecuencias, hermanos. No crean que se va a quedar así. No es un pecado que no traiga consecuencias. Y no es porque Dios sea malo, es porque su palabra nos dice que debemos de guardar nuestra lengua. Amén. Los creyentes maduros, hermanos, deben de evitar la murmuración y hablar directamente con otras personas sobre cualquier cosa o preocupación en lugar de hablar mal de ellos a sus espaldas. Amén. La murmuración es un pecado que causa daño y también divide. Divide la familia, divide el matrimonio, aparte difunde odio y temor. Los verdaderos discípulos de Jesús procuran seguir su ejemplo en la forma de comunicarse con los demás. Su comunicación debe ser amable, compasiva y debe reflejar el amor de Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Amén. En nuestras vidas debemos de reflejar el amor de Dios. Y si tenemos alguna duda, y si la hermana me vio mal, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Me tengo que ir a mi casa enojada y decirle a mi familia que la hermana me vio mal? No, tengo que acercarme a la hermana y decirle: hermana, a lo mejor vi mal, pero siento que me vio mal, ¿no? O sea, tengo que aclarar eso, porque debemos de evitar a toda costa. Entonces, nosotros sabemos que el enemigo lo que quiere es destruirnos, lo que quiere es apagarnos, lo que quiere es desanimarnos de una y de mil maneras. Entonces, nosotros como buenos cristianos debemos de madurar en esta cuestión y decir, pues a lo mejor nos da pena, ¿no? A lo mejor somos de pocas palabras, pero hermana, ¿usted me vio mal? Hermana, ¿le caigo mal? Sí, ¿no? Para evitar todo ese tipo de cosas, hermano. No demos cabida a que el enemigo apague nuestras vidas, porque él lo que quiere es llevarnos con él al infierno. Entonces debemos de ser precavidos, hermanos. En esa hay muchas cuestiones más. Amén. Al final de cuentas, todos somos hermanos, todos somos una familia, todos esperamos un día ir al cielo, ¿no? Y imagínense, si no nos podemos ver aquí, hermanos, no vamos a poder entrar allá si no nos soportamos aquí. Entonces, limemos toda aspereza entre nosotros, hermanos, y sigamos adelante.
Dice la palabra de Dios en Mateo. Mateo 12, 36 y 37. ¿Quién es el valiente que me va a ayudar a leerlo? 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. Amén. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, ¿qué, hermanos? Darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras, hermanos, serás justificado y por tus palabras también, ¿qué? Serás condenado. Entonces, ¿qué, hermanos? Debemos de cuidar nuestra palabra. En Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Vamos a ir a otra cita, está un poquito larga, también la voy a leer yo. Para los que están apuntando es en Santiago 3, versículo 2 al 12. Dice, en Cristo somos nuevas criaturas, por lo tanto debemos dejar la vida vieja. No dice eso, yo me confundí. Alguien que me ayude a leerlo, hermano, aquí no lo traigo. Santiago 2 al 12. Está un poquito largo, pero sí quiero que lo lea. Sí es, no es. Pero sí quiero que lo lea con... Sí. Quiero que lo lea con la importancia que debe de ser, porque sí estaba un poquito fuerte y quiero que lo escuchemos bien. Amén. Amén, hermana, perdón. Sí. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Amén. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios, o somos o no somos, porque no podemos andar haciendo cosas como si no conociéramos a Dios, porque tal vez, hermanos, nos gustaba el chisme antes de venir a Cristo, pero al venir a Cristo tenemos que cambiar todo eso. Somos nuevas criaturas en Dios, tenemos que dejar las cosas viejas. Tiene que haber una diferencia entre un cristiano y un no cristiano, entre alguien que teme a Dios y alguien que no conoce o no ha querido acercarse a Dios, porque ciertamente es más fácil ceder hacia el otro lado, ¿verdad? Pero no podemos ser así, porque entonces serviríamos de piedra de tropiezo, porque yo en lo personal me he encontrado muchas personas que me han dicho, ay no, para ser como ellos, mejor no voy, pues sí, en pocas palabras dicen que muchos se engañan, ¿no?
porque tienen una doble vida. En el templo se comportan de una manera y en la calle se prestan a la murmuración y a muchas cosas más. Entonces, esta escritura que leyó nuestra pastora nos está diciendo en pocas palabras, o eres o no eres cristiano, porque no puede una fuente de agua dar agua dulce y agua salada. No podemos estar aquí nosotros bendiciendo el nombre de Dios y allá afuera hablando de nuestro prójimo o comiendo prójimo, como lo sabemos, ¿no? Entonces, muchas de las veces, hermanos, podemos evitar la murmuración. Y es que realmente nosotros nos damos cuenta cuando una plática es constructiva y cuando no nos lleva a nada de construcción, cuando se está convirtiendo en chisme, cuando se está convirtiendo en murmuración. Entonces, tengamos cuidado en eso, hermanos, porque sí, ya vimos que el murmurar nos trae consecuencias. Aparte que es un pecado, pues que a Dios no le agrada. Y va a haber consecuencias si no ponemos un alto. Nosotros tenemos que alumbrar en medio de las tinieblas, pues somos la luz del mundo, la palabra de Dios lo dice. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La palabra también nos dice que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa en medio de una generación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, que tenemos que resplandecer, tenemos que alumbrar en el mundo, que si allá fuera la vecinita o a las que llevan, por ejemplo, yo tengo una mami de un compañerito de mi hijo en la escuela, luego platicamos. Y hay muchas veces, o sea, hay muchas cosas donde podemos prestar, ¿no? A murmuración. A lo mejor en la leche, a lo mejor en el mercado, en las tortillas o así. En cada área de nuestra vida o en cada, pues sí, en cada lugar donde vamos, debemos de evitar la murmuración y que nuestras palabras, como vimos anteriormente, sean para una buena edificación de nuestro prójimo, no para comer prójimo, no para estorbarle a nuestro prójimo, hermanos. Debemos de cuidar nuestra lengua, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta los confines de la tierra. Y eso lo dice la Biblia, eso está en Hechos 13, 4 al 7. Dice, entonces, hermanos, nuestra manera de vivir tiene que ser como, hermanos, como la de los demás en el mundo. No, ¿verdad? Tiene que ser diferente, tiene que haber una diferencia. Si alguna vez hemos hablado mal o murmurado, hermanos, es tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios, porque también la palabra dice que si hemos pecado tenemos abogado, amén, porque tenemos a un Dios que es perdonador y está dispuesto a perdonarnos, a perdonar todo lo que hemos hecho. Y si hemos murmurado, hemos hablado en contra de nuestro hermano, hoy es tiempo de ponernos a cuentas con Dios y entregarle todo eso a nuestro Dios. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Amén. O sea, no nos vamos a quedar así nada más. Híjole, la palabra estuvo muy fuerte y me dijo que yo soy un murmurador y que voy a tener consecuencias y nos vamos hasta todos miedosos, ¿no? No, la palabra de Dios nos invita a ponernos a cuentas con Dios. Nos invita a pedir perdón por nuestros pecados y que Él es justo y nos va a perdonar. Es fiel y justo y nos va a perdonar. Amén, hermanos. Esta ha sido la palabra de hoy. Espero que sea de edificación para sus vidas y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas. Hoy queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que perdones nuestros pecados y que nos perdones, Señor, si hemos ofendido a nuestro hermano, si hemos murmurado, Señor, si hemos levantado calumnias contra nuestro hermano, Señor, y que nos ayudes a cambiar nuestra vida, que nos ayudes a frenar nuestra lengua, Señor, que solo sea abierta nuestra boca, Señor, como dice tu palabra, para la edificación de nuestros hermanos, oh Dios. Ayúdanos a menguar, Señor, y que día a día crezcas tú más y más en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, oh Dios, perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, por las veces que hemos murmurado, Señor, contra nuestros hermanos y las veces que hemos murmurado contra ti, bendito Dios. Hoy, Señor, hemos aprendido, Señor, que a ti te molesta la murmuración. Por eso queremos ponernos a cuentas contigo, papito lindo. Perdónanos, Señor.
y ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a frenar, Señor, nuestra lengua, a callar cuando sea necesario y a abrir, Señor, nuestro oído, Señor, y solo abrir nuestra boca para la buena edificación, Señor, de tu pueblo, bendito Dios. En tus manos ponemos, Señor, nuestras vidas. Te